Módulo Autonomía Departamental. Curso Gobierno Autonómico Departamental, segunda parte. Teledocente Daniel Vizcarra. Este segundo curso de las autonomías departamentales tiene como objetivo comprender los beneficios originados por estas. Nos acompaña el teledocente Daniel Agustín Vizcarra Morales, abogado de profesión. Actualmente ejerce el cargo de jefe de la Unidad de Apoyo Legislativo Autonómico. Fue jefe de la Unidad de Análisis Jurídico del Ministerio de Autonomías. Como experto en el área legislativa de las autonomías, ha participado en la elaboración del Estatuto Autonómico de la Ciudad de La Paz. También ha participado en varias publicaciones de prensa en torno a la temática de la legislación autonómica. Saludarlos nuevamente en nuestro curso de teleeducación sobre gobiernos autónomos departamentales dentro de este módulo que es autonomía departamental. Como veíamos en el anterior curso, es radical esta transformación que ha existido a partir de la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías. Quizás una de las reformas más estructurales que realizó la Constitución, ha sido el instaurar y cambiar nuestro Estado de un Estado unitario y central clásico a un Estado autonómico. Y debemos ser claros, antes el gobierno estaba en el nivel central del Estado, estaba en La Paz. Ese era el gobierno y la única entidad con poder político que existía. Al descentralizar administrativa y políticamente, hemos llevado la actividad política, la administración, se ha llevado también a los departamentos, a los municipios, a las autonomías regionales y a las autonomías indígenas originario-campesinas. No se ha descentralizado el órgano ejecutivo como pasaba antes. No se descentralizó el órgano ejecutivo. Se descentralizó también la Asamblea Legislativa Plurinacional, es decir, el órgano legislativo. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional no legisla sobre todo, como existía antes, como era antes de esta nuestra Constitución. Ahora la Asamblea Legislativa Plurinacional se ha visto restringida en su espacio legislativo. Ahora legisla exclusivamente sobre sus competencias privativas, las concurrentes, las compartidas y sus exclusivas. Mientras que el gobierno autónomo departamental también ya tiene su rango legislativo y asimismo el municipio. Al haber habido esta descentralización de los dos órganos, ejecutivo y legislativo, y quedándose evidentemente, y eso hay que aclararlo para que no haya error ni alguna interpretación rara, el órgano electoral y el órgano judicial se han quedado dentro del nivel central del Estado. Eso es algo habitual, no hay que preocuparse ni hay que pensar, no, vamos a llegar a hacer una descentralización también de esos órganos. Eso no sucede normalmente. Los estados no descentralizan eso, pues son órganos que per se no requieren mayor descentralización. El órgano electoral funciona solo cuando hay espacios electorales y el órgano judicial ya ha sufrido una forma de descentralización desde siempre. ¿Cómo me dirán? Pues claro, con sus jueces de instrucción, sus jueces de partido, sus jueces en provincia. Era un órgano que estaba difuminado ya en todo el territorio patrio, con errores, con todo lo que se pueda decir, pero ya con unos principios de descentralización.
No pasaba lo mismo con el órgano ejecutivo ni el órgano legislativo, pues la Asamblea estaba aquí en La Paz y el órgano ejecutivo también en La Paz. Era una imperiosa necesidad del resto de los ciudadanos de decidir en su jurisdicción ciertos asuntos de vida política. Esto es lo que nos llevó a hacer la separación de órganos y ver facultades separadas dentro del gobierno autónomo departamental, municipal, regional, que consta de 2 órganos. La fiscalización, como decíamos, era el punto que vamos a sentar en estos primeros 15 minutos. ¿Qué debemos entender por fiscalización de la Asamblea Departamental frente al órgano ejecutivo departamental? ¿Qué vamos a entender por esta acción? ¿Dónde comenzamos a fiscalizar? ¿Dónde vamos a trancar al gobernador? ¿En qué momento pueden haber distorsiones de la democracia? ¿En qué momento puede haber fiscalizaciones demasiado agresivas que puedan perjudicar a la gestión pública? Tenemos que discernir bien esta situación. Esta fiscalización que hacen los asambleístas es una fiscalización delegada. Es una fiscalización que cabe primero al ciudadano, pero que a través del voto la delega al asambleísta. Ya en los estados modernos se piensa que uno de los principales roles, sino que el principal rol de cualquier asamblea general o asamblea de una entidad autónoma, es la fiscalización. Es muy interesante lo que nos pone el autor. Nos dice que el rol, la facultad de fiscalización, parece que es primordial incluso que la facultad legislativa. Ahí yo haría algunas aclaraciones. No creo que sea que una está encima de otra definitivamente y una es la superior y la otra la inferior. Sin duda que las dos son importantes y sin una de esas no podría funcionar un gobierno autónomo. No se le puede quitar importancia. Pero si analizamos un poco más despacio y queremos encontrar un sentido a lo que nos dijo el autor, quizás habría que darle razón. ¿En qué sentido? Todas las asambleas tienen un campo legislativo que en algún momento, debido a la constante emisión de leyes, pueden llegar a completar. Obviamente que en el transcurso será necesario modificar una ley, abrogarla, derogar una parte o dictar una nueva. Habrá algunas modificaciones, pero seguro que la cosecha normativa siempre va a ir bajando porque el campo se va llenando. En cambio, la actividad de fiscalización es eterna. La Asamblea Departamental fiscalizará durante todo el tiempo al órgano ejecutivo. Siempre habrá en qué fiscalizarlo, porque el órgano ejecutivo siempre irá ejecutando. Y eso deberá ser fiscalizado. ¿Qué nos dice sigamos en este texto que en el ministerio fue tomado como un texto bastante interesante? Este autor nos plantea, además, de que si bien otros órganos, otras instituciones ya realizan otro tipo de fiscalización, la fiscalización de las asambleas es de carácter totalmente diferente al del resto. ¿Por qué? Porque esta es una fiscalización política, una fiscalización que rige sentido de política pública y de política también en el ámbito del cruce de ideas diferentes. Nos dice que el rol que cumple esta fiscalización política es que los órganos ejecutivos no se desvíen de su rol institucional. Que el órgano ejecutivo realice y plasme, es decir, la política pública. ¿De qué nos sirve esta facultad fiscalizadora? Y preguntémonos, pongámonos
algunas interrogantes. Tengo una asamblea departamental, tengo un control social, tengo una Contraloría General del Estado, tengo unas organizaciones que también hacen fiscalización sectorial, las superintendencias y todo. Parece que hay 4 tipos de fiscalización en nuestro actual ordenamiento jurídico. ¿Será posible que todas estas cuatro aparentemente instituciones hagan el mismo rol de fiscalización? Parece que eso no sería correcto. Parece que cada uno de estos entes encargados de fiscalización deben encargarse de controlar algo en determinado. El control gubernamental propio de la Contraloría General de la República, del Estado y de las unidades de auditoría es un control gubernamental dedicado a revisar si se ha cumplido norma, si no se ha cumplido norma, sancionar en caso de que eso pase. Dictámenes de responsabilidad civil, pasar al Ministerio Público en caso de que haya una responsabilidad penal, encargar al responsable de que haga la responsabilidad administrativa o encargarse esa Contraloría de hacer la responsabilidad ejecutiva. Ese es un tipo de fiscalización. Tenemos una fiscalización, no fiscalización, tenemos un control social, que es el único que, si vemos además en nuestro texto normativo constitucional, que no tiene rol de fiscalizador, solo de controlador. Los otros, en cambio, la Contraloría y todas las instituciones que nombrábamos, la Asamblea Departamental, son controladores y fiscalizadores. El control social encargado de hacer más participativa la administración pública y de poder encarrilar los derroteros de la gestión pública, siendo incluso teniendo un gran rol de poder ser iniciadores de un proceso de revocatoria de mandato. Después tenemos el control sectorial, que, como decimos, es lo que eran las ex superintendencias, ahora autoridades de fiscalización. Y tenemos un grupo que es el control político, el propio de las asambleas departamentales, propio de la Asamblea Plurinacional, propio de los consejos municipales. Este control político, ¿qué hará? Ver que la política pública siga y se maneje en un buen sentido. Revisar indicadores, revisar si la gestión pública está yendo a buen lugar, si se ha reducido la pobreza en ese departamento, si las empresas son productivas. Esa asamblea tiene que dedicarse a ver un campo más grande, más amplio, si se está cumpliendo el plan de desarrollo departamental, si los acuerdos para ese plan de desarrollo departamental se están cumpliendo, si no hay estas desviaciones, y si ve otro tipo de manejos dentro de este control político, ve desviaciones administrativas, estará obligada a denunciar. En esta primera parte del curso 2 sobre el gobierno autonómico departamental se han abordado los siguientes aspectos. La fiscalización es delegada por el ciudadano al representante asambleísta. La fiscalización política está para denunciar corrupción o manejo extraño. Debe remitir la denuncia ante las autoridades correspondientes para no distorsionar las pruebas o equivocar el proceso. El control social tiene el rol de controlar y hacer más participativa la administración pública. Puede ser iniciador de un proceso de revocatoria de mandato. El control sectorial se traduce en las autoridades de fiscalización antes denominadas superintendencias. El control político es propio de las asambleas departamentales, asamblea plurinacional y consejos municipales. Todos los bolivianos y bolivianas estamos construyendo ahora un nuevo Estado. Un Estado plurinacional que requiere servidoras y servidores públicos comprometidos.
La Escuela de Gestión Pública Plurinacional es una red de escuelas a nivel nacional que brinda formación y capacitación a servidores públicos del gobierno central, gobiernos departamentales, municipales y autonomías indígena originaria campesinas. Formamos servidores públicos comprometidos con el pueblo. Y bien, continuamos otra vez con nuestro curso respecto a los gobiernos autónomos departamentales y su estructura. Estamos viendo lo que es la fiscalización que decíamos es política, ¿no? Esta fiscalización que si bien es política, que si bien va a revisar las políticas públicas, de ver que se estén haciendo cosas en el departamento para mejorar la productividad, para mejorar la producción, para mejorar la calidad económica, las condiciones de vida de los ciudadanos, y ver estas cosas que son un poco más macro que tal vez la firmita del contrato y esta cosita, si ha ido el papel por acá, no ha ido el papel por allá. A pesar de que sea esta fiscalización la que va a hacer la Asamblea Departamental, también somos claros y enfáticos en que si esta Asamblea Departamental, cuando está revisando estas cosas de política pública de un asunto más macro, encuentra un mal manejo, una cosa medio dolosa, una firma que no está donde debe, no sé, está obligada a denunciar. Al ser servidores públicos, ellos están obligados a denunciar. Estos asambleístas departamentales deben denunciar. ¿Y qué pasará con esa persona que no está cumpliendo bien sus labores y está teniendo un acto algo impropio? Pues habrá que remitirlo al lugar diferente, al control que corresponda. Como decíamos, yo asambleísta soy control político, tengo que denunciar esta actividad al control que corresponde. Si es un manejo administrativo, al control gubernamental. Si tal vez es un incumplimiento en lo sectorial, como decir una falla en medio ambiente, tendré que avisar al organismo administrativo encargado de revisar estos temas de medio ambiente. Vamos centrándonos ahora en lo que es la fiscalización política. ¿Cuáles son los mecanismos reconocidos en nuestra Constitución Política del Estado y ordenamiento jurídico vigente respecto a la fiscalización? En el siguiente cuadro les muestro que hemos encontrado 8 en nuestro trabajo de investigación. Una forma de control político es la autorización. La segunda es la aprobación, la tercera es la ratificación, la cuarta es el informe escrito, nos sigue el informe oral, la sexta es la interpelación, la séptima es la censura y la octava es la investigación por comisión. Encontremos primero y vamos trabajando estos 3 términos que tenemos a continuación: autorizar, aprobar y ratificar. Parece que las palabras dijeran casi lo mismo, pero si tienen 3 palabras específicas en nuestro ordenamiento jurídico y separadas, es por algo. Y si bien parece que es un poco lenguaje solo de nosotros los abogados, es bueno que todos quienes estamos relacionados con la autonomía departamental los conozcamos para cumplir bien nuestras funciones. ¿Qué es autorizar? Autorizar es otorgar un permiso previo a la realización de una actividad. Es que la Asamblea Departamental le da permiso al órgano ejecutivo para que realice algo que todavía no ha hecho. El ejemplo es el autorizar el viaje al gobernador por más de cierto tiempo. ¿Por qué? ¿Por qué esto tiene que ser previo? Porque es evidente que tiene que ser así. Porque ese gobernador no se podría parar e irse y dejar el departamento sin que se sepa cómo se lo va a reemplazar, o sin que la asamblea esté informada. Pues eso tiene que ser previo. Sin esa autorización, sin ese permiso previo, el gobernador no debería salir del departamento. Él debería mantenerse en sus funciones hasta que se le autorice. Otro de estos mecanismos de fiscalización política es el aprobar. El aprobar es dar por bien hecho algo que ya se ha realizado, algo que ya está hecho. Pero es decir, bien, tú lo hiciste bien.
El caso concreto es el presupuesto. El presupuesto del departamento lo realiza el órgano ejecutivo. El órgano ejecutivo lo trabaja con todos sus técnicos, lo centraliza, calcula, realiza todo el trabajo que debe hacer. Hace su presupuesto departamental. Pero viene la asamblea y dice, ah, sí, está bien hecho, a ver, una revisada, te lo apruebo. Y recién entra en validez. Eso es aprobar. Autorizar antes, aprobar después. A modo de ejemplo, y para mostrar esto que les digo, en nuestro ordenamiento jurídico, en nuestra economía jurídica, ha habido un caso bien concreto de esta autorización y aprobación. Nuestra anterior constitución nos decía que los contratos petroleros eran autorizados y aprobados. Y los contratos que se firmaron en los gobiernos de Gon y Tuto y otros presidentes tuvieron que ser autorizados y aprobados. Se dijo que fueron autorizados por la ley de hidrocarburos, pero que les faltó aprobación y por eso fueron muchos contratos en fila a aprobación. Y podemos ver que hay un número de leyes continuo que son solo aprobando contratos petroleros. Autorizar antes, aprobar después de que se hizo algo. Y como les decía, el Tribunal Constitucional falló en ese sentido reiteradamente. Se autoriza antes, se aprueba después. Y cuando el estatuto o la Constitución te dicen autorizar, es que tienes que hacer el trabajo antes de que se realice la actividad. Si te dicen aprobar, es que lo tienes que hacer después. Y se debe ser rigurosamente cumplidor de estas estipulaciones. Por último, tenemos una ratificación. ¿Qué es el ratificar? Es dar por bien hecha una negociación de convenios con otros gobiernos. Se ratifican los acuerdos intergubernativos en los gobiernos autónomos. En la Asamblea Plurinacional se ratifican en cambio los acuerdos internacionales. Los negocia el gobierno del nivel central en el caso de los acuerdos internacionales y pasan a la Asamblea para ser ratificados. En el gobierno autónomo departamental, cuando haya una negociación con los municipios, cuando haya una negociación con una región autónoma por ahí o con una autonomía indígena originaria o campesina, esa negociación entre gobiernos se le encara a través del órgano ejecutivo. Ahí él genera en sus autoridades, en su capacidad y ser el que sabe cuánto dinerito hay, cuánta capacidad tenemos, él negociará los acuerdos de ese convenio. Y una vez negociado y suscrito entre las dos autoridades, pasará a la Asamblea Departamental para que el mismo sea ratificado. Y una vez sea ratificado por el órgano legislativo, deliberativo y fiscalizador del otro gobierno, entrará en vigencia. El informe escrito, el informe oral, la interpelación y la censura son 4 mecanismos de fiscalización política que están íntimamente relacionados. Tienen procedimientos similares. Un procedimiento de fiscalización a través de informe escrito puede comenzar con tu informe escrito, ir a la petición de informe escrita propiamente dicho, enviar al órgano ejecutivo en qué quieres que te responda, una respuesta de ese órgano ejecutivo diciendo y respondiendo a los requerimientos y a los cuestionarios que hubo en ese informe escrito. Y esa respuesta puede ser calificada de 2 maneras por esa asamblea que es el órgano fiscalizador. De una manera positiva, una respuesta satisfactoria, con la cual se da fin al procedimiento de fiscalización. Comenzó con procedimiento de informe escrito y termina como procedimiento de informe escrito. Ahora, hay otra posibilidad. Que esa respuesta no sea satisfactoria. Si la respuesta no es satisfactoria, nos podemos ir a 2 vías. Y por eso les digo que esto es un poco complicado. Y esto ustedes, los gobiernos autónomos departamentales,
lo asentarán en sus estatutos autonómicos, en sus leyes de fiscalización o en sus reglamentos internos de asambleas departamentales. Pues hay reglamentos internos que nos dicen que el informe escrito te puedes ir directo a la interpelación o que te puedes ir, que tienes que irte obligatoriamente al informe oral. Eso lo tiene que establecer cada una de las normas de los gobiernos autónomos, cada normativa autonómica. Sigamos en el ejemplo. Si no es satisfactoria, te puedes ir al informe oral. Informe oral, respuesta frente al pleno en el hemiciclo de esa autoridad. Respuesta, si es satisfactoria, se pone fin y terminó en informe oral. Si no es satisfactoria la respuesta, si no ha sido suficiente, eso puede ser llevado a un procedimiento de interpelación. Y la interpelación de una autoridad puede tener dos fines. Uno, la misma que esa interpelación sea satisfactoria, caso en el que otra vez se pone fin al procedimiento. Y otra, que no sea satisfactoria, caso en que esa autoridad debe ser censurada. Puede darse también dentro de estos procedimientos de fiscalización política que son, en este caso, estos los que estamos analizando en el momento, informe oral, informe escrito, interpelación, censura, que el procedimiento comience directamente con la petición de informe oral, y en la gráfica lo explicamos. Puede comenzar con petición de informe oral, irse a la interpelación y posteriormente a la censura. Puede darse ese procedimiento. Y si vemos en el siguiente gráfico, hay otro procedimiento que comienza directamente en el procedimiento de interpelación. Para que, dependiendo del resultado de esta interpelación, nos vayamos a una, si es satisfactoria, al fin del procedimiento de fiscalización, o si es negativa, a la interpelación. Debemos tener algunos criterios respecto a esto de los informes escritos, orales, interpelación y censura. Seamos claros, mientras menos requisitos se requieren para la emisión de informes escritos, se transparenta más la gestión política del gobierno autónomo. Es decir, para que los asambleístas emitan informes escritos o soliciten informes escritos, no deberíamos tener muchos requisitos, porque esto no afecta mucho al procedimiento ejecutivo del gobierno autónomo departamental. No causará perjuicio responder a algunos informes que pueden ser necesarios dentro de la fiscalización política. No obstante, ya cuando pasamos a un segundo nivel, también debemos ser claros en decir que no es recomendable que los procedimientos para informe oral e interpelación sean tan abiertos. ¿Por qué? Porque presentarse ante un informe oral o una interpelación demora el procedimiento, demora las facultades ejecutivas del órgano ejecutivo. Porque la autoridad responsable de hacer gestión pública, en vez de hacer gestión pública, está yendo todo el tiempo a la asamblea departamental. Tenemos que ser claros en que una vez vencida la interpelación, la censura se puede dar. Según Constitución Política del Estado, la censura implica la destitución de la autoridad que ha sido censurada. Eso nos dice nuestra nueva Constitución. Entonces, la pregunta es, ¿a quién se censura en el gobierno autónomo departamental? ¿Se podrá censurar al gobernador? La respuesta categórica es que no.
la censura en el gobierno departamental, el informe escrito, el informe oral y todos los procedimientos de fiscalización no van al gobernador, van a sus ayudantes, a los secretarios departamentales y otras autoridades, pero nunca al gobernador, porque el gobernador, al ser una autoridad política, no puede ser censurada, como pasa en nuestra Asamblea Plurinacional. La censura va a los ministros de Estado, no al presidente. Habiendo analizado estos puntos, es momento de ir nuevamente a una recapitulación y los esperaré a la vuelta. Los mecanismos de fiscalización y ordenanza jurídica vigentes emanadas por la Constitución Política del Estado son: primero, autorizar; 2, aprobar; 3, ratificar; 4, informe escrito; 5, informe oral; 6, interpelación; 7, censura; 8, investigación por comisión. Autorizar es otorgar permiso previo a una actividad. Aprobar es dar por bien hecho esa actividad. Ratificar, dar por bien hecho una negociación ya establecida con la autoridad. En caso de censura, esta no se ejecuta directamente al gobernador, sino a sus secretarios y colaboradores directos. El año 2010, la Escuela de Gestión Pública Plurinacional lanza a nivel nacional el programa teleeducativo Construyendo un Nuevo Estado. Temas como la nueva Constitución Política del Estado, transparencia en la gestión pública, descolonización de la sociedad y el Estado, paradigma del vivir bien y ley del órgano judicial y del Tribunal Constitucional forman parte de los módulos que se vienen difundiendo en los 9 departamentos del país. Continuamos con estos nuestros últimos 15 minutos que tenemos para seguir trabajando juntos en esto de los gobiernos autónomos departamentales. Habíamos visto esto de la fiscalización. Hemos revisado en el último momento de los anteriores 15 minutos esto de los informes escritos, orales, interpelación, censura. Y habíamos dejado establecido que estos son mecanismos de fiscalización que se aplican a los funcionarios dependientes del gobernador. No se aplican directamente al gobernador. Estas son revisiones a estos secretarios departamentales que, como dijimos en la anterior clase, son quienes deben llevar y dirigir la política pública en este nuevo gobierno autónomo departamental. Esta reforma que trajo la Constitución Política, este remesón en el anterior Estado. Ahora comencemos a ver esto de las comisiones de investigación. La última forma de control político que existe. Si bien estas comisiones de investigación no han sido muy utilizadas en la economía jurídica boliviana, sí han existido algunas y muy famosas. Algunos expresidentes han sido investigados con estas comisiones de investigación. ¿Qué debemos decir de estas comisiones de investigación? Que son mecanismos de control político en el cual los asambleístas, un grupo determinado, es designado por el Pleno para conocer y llegar a fondo en cierto asunto. ¿Qué criterios deberíamos tener en cuenta respecto a estas comisiones? Que primero, estas no deben realizar ningún tipo de control previo. Estas comisiones son más bien un control político posterior, como todo control político. Realizar un control previo nos chocaría esa prohibición que nos dice que no puede haber ningún control previo en la ejecución. ¿Por qué? Porque si el órgano ejecutivo está trabajando en algo y todavía sigue en ese procedimiento, sigue en esa labor, mal podría venir un asambleísta a decir, no has cumplido. ¿Por qué? Porque todavía tiene todo este tiempo para terminar ese trabajo. Se debe dejar que el órgano ejecutivo termine. Lo contrario podría significar paralizar
las actividades del órgano ejecutivo. Segundo, recalcar esto de la fiscalización política. Estas comisiones realizan fiscalización política. Si encuentran un documento, alguna cosa extraña que pueda hacernos pensar que hay incluso hasta corrupción o algún manejo extraño, lo que tiene que hacer esa comisión política es remitir antecedentes o poner en conocimiento a las autoridades indicadas. Estas comisiones no se van a volver de por sí en un control gubernamental. ¿Por qué? Porque para ser parte del control gubernamental, por ejemplo, hay muchos que son auditores. La Contraloría está llena de auditores, las unidades de auditoría de cada institución están llenas de auditores, porque ellos saben cómo hacer este trabajo. Y parece que para ser asambleísta departamental no es requisito ser auditor. Entonces hay que pasar esta documentación a la autoridad que corresponde, en especial a fin de no poder distorsionar la prueba o poder causar alguna cosa que luego permita que más bien la autoridad que estaba haciendo mal las cosas termine limpia por una chambonada de algún asambleísta departamental. Cada uno tiene que seguir en sus roles. Hay un control gubernamental, hay un control político, hay un control sectorial, hay un control social. Cada uno tiene sus roles y tiene que cumplirlos a cabalidad para que el Estado tenga una buena maquinaria. Terminado esto de la fiscalización, es hora de que hablemos de la planificación, que también está un poco relacionada, como vamos a ver, en lo que es la fiscalización política. Tenemos esta grafiquita que hemos preparado, en la que vemos dos instrumentos fuertes de la planificación, no los únicos ni nada que ver. Tenemos el órgano ejecutivo departamental y vemos la elaboración del plan de desarrollo. El órgano ejecutivo departamental es el encargado de elaborar el plan de desarrollo departamental. La asamblea departamental es la encargada de aprobar el plan de desarrollo departamental, en el sentido que dijimos antes, aprobar luego de realizado. Ven cómo todo se va engarzando y tenemos que manejarlo bien y con los términos correctos. El plan de desarrollo es aprobado por la asamblea. Tenemos luego el presupuesto departamental, el anual, el presupuesto departamental, presupuesto general del departamento o del gobierno autónomo departamental. Ese presupuesto también es elaborado por la asamblea, por el órgano ejecutivo, y es aprobado una vez más por el órgano deliberativo, fiscalizador y legislador, que es la asamblea. Lo elabora el ejecutivo, lo aprueba la asamblea. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. El presupuesto general del Estado es elaborado también por el órgano ejecutivo del nivel central. Es consolidado en el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, todas las instituciones se consolidan, todos los gobiernos autónomos, y sale un consolidado y eso es enviado para la aprobación de la Asamblea Plurinacional. Pero la Constitución prevé que una vez pasado cierto tiempo después de que es enviado por el Ejecutivo y la Asamblea no se pronuncia, ese presupuesto general del Estado es aprobado con fuerza de ley. Eso decía nuestra anterior Constitución, perdón. La anterior Constitución decía aprobado con fuerza de ley. La nueva Constitución nos dice se da por aprobado. Entonces, la Asamblea tiene un tiempo. Si no la aprueba, si no aprueba el presupuesto, es por aprobado. Eso pasa en la Asamblea Plurinacional. ¿Por qué pasa eso en la Asamblea Plurinacional? Porque al año el Estado tiene que seguir andando y tenemos que ya tener presupuesto. Tenemos que tener partidas presupuestadas para seguir ejecutando. Imagínense si no hubiera presupuesto al siguiente año porque, digamos, por una razón política,
esta Asamblea Plurinacional decide por, entre comillas, fregar a un presidente, no aprobarle el presupuesto. Porque aquí hay más fuerzas políticas de oposición. Eso no podría darse y por eso la Constitución prevé que esto se aprueba. Se da por aprobado en el presupuesto general del Estado. Similar situación es previsible que deba darse en los gobiernos autónomos departamentales. Una vez que el órgano ejecutivo envíe el presupuesto departamental a la Asamblea Departamental, esta deberá tener un plazo predestinado y preescrito en el presupuesto, en el estatuto departamental. El estatuto departamental idealmente nos debería decir cuál es este tiempo, en el que si la Asamblea no se pronuncia, se dé por aprobado. ¿Por qué? Porque como bien decíamos, no es descentralización administrativa, es descentralización administrativa y política. Puede haber fuerzas de oposición al gobernador que por razones o por fregarlo o porque realmente no están de acuerdo con la política que está encabezando el gobernador, decidan no aprobarlo. Decidan no aprobarlo. Pero ese gobernador, bajo su responsabilidad, tiene que seguir trabajando al siguiente año. Y tiene que seguir el manejo presupuestario. Esto pasa en el presupuesto. En el plan de desarrollo departamental, como en el plan general de desarrollo del conjunto del Estado, no existe ninguna de estas previsiones. Las cosas se aprueban cuando la Asamblea está de acuerdo. No hay ningún plazo fatal. ¿Qué nos dice esto? El verdadero lugar de negociación política y de encontrar un criterio y ruta departamental hacia futuro es el plan de desarrollo departamental. En ese momento todas las fuerzas políticas y todos los territorios, sean provincias, sean los territorios o regiones que aglutina ese departamento, tienen que pactar en el plan de desarrollo departamental. Pactar para ver cómo se va a invertir y en qué se va a invertir durante 5 años. En este momento de pacto departamental se determina cuánto se va a dar a la provincia A el primer año, cuánto a la provincia B el segundo año, cuánto a la provincia C, según cantidad de habitantes, según necesidad de obras. Obviamente no se va a dar en recursos. Lo que decimos es cuánto se va a invertir en esa provincia A, provincia B, provincia C. Este es el momento del gran pacto del departamento. Y posteriormente los presupuestos departamentales anuales tendrán que regirse a este plan de desarrollo departamental. El plan de desarrollo departamental en sí es un consolidado de los 5 años, de periodo y de plan de gobierno que tiene un gobierno autónomo departamental, 5 años de pacto, donde se decida qué se hará cada año. Para que todos en ese departamento estén de acuerdo con la realización de las obras públicas. ¿Y todo esto para qué? Toda esta organización de órganos, toda esta planificación, toda esta fiscalización, ¿a qué nos debe conducir? A la finalidad por la cual la Constitución Política del Estado y la Ley Marco de Autonomías han destinado el departamento, el gobierno autónomo departamental. El gobierno autónomo departamental tiene por finalidad impulsar el desarrollo económico, productivo y social en su jurisdicción. No es casualidad que este gobierno autónomo departamental tenga alrededor de 22 competencias dentro del artículo 300 de la Constitución Política del Estado que nos hablan justamente de desarrollo productivo.
El gobierno autónomo departamental es una entidad territorial creada desde el constituyente, línea que bajó hasta la ley marco, para crear desarrollo productivo, para mejorar la calidad económica de los espacios territoriales. Eso que se trasunte, obviamente, a posteriori, en mejores condiciones de vida, empleos más dignos. El gobierno autónomo departamental tiene otra competencia que es impulsar y mejorar las condiciones laborales. Y si vemos la ley marco, en uno de sus artículos nos dice, ¿cómo impulsas el desarrollo laboral? Pues mejorando las condiciones económicas. Que haya más empresas, que haya empresas departamentales, que haya más empleadores que ofrezcan a los ciudadanos mejores posibilidades de trabajo. A través de tener un gobierno autónomo departamental ceñido, bien estructurado, con 2 órganos, con varias instituciones que hagan política pública, con asambleístas que sean fiscalizadores de ese gobernador y de sus secretarios departamentales, con que se cree realmente gobiernos bien institucionalizados, mucho de ese trabajo lo podremos lograr. El estatuto, la autonomía departamental y el proceso autonómico se encaminarán a lo que hemos hecho, al objetivo por el cual se creó la autonomía. La autonomía se ha creado para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Si creáramos autonomía que encima puede llegar a costar más platita, para que las condiciones de vida sean las mismas o sean peores, no serviría de nada. Tenemos que estructurar bien nuestros gobiernos, tenemos que estructurar bien nuestras facultades, tenemos que estructurar bien nuestra política pública, tenemos que hacer bien nuestro PDD para que este proceso autonómico lleve a buenos resultados y tengamos mejor atendidos a nuestros ciudadanos y haya procesos mejores para el país. Muchas gracias por su tiempo de participación y será hasta una próxima. Las comisiones de investigación son mecanismos de control político. Se tienen 2 instrumentos de planificación. 1, órgano ejecutivo departamental. 2, plan de desarrollo departamental. Presupuesto general del departamento debe ser elaborado por el órgano ejecutivo y aprobado por la asamblea. Si no es aprobado en determinado tiempo, el ejecutivo lo da por aprobado. El plan de desarrollo departamental se aprueba cuando la asamblea está de acuerdo. Este es el espacio de negociación política para encontrar un criterio y ruta departamental. Si quieres comunicarte con el programa Construyendo un Nuevo Estado, visita egpp.gov.bo o teleeduca.egpp.gov.bo. También puedes escribirnos.